Una mirada a los opuestos, buscando equilibrio. Contrapunto, con David de Sena. Hola, esto es Contrapunto, soy David de Sena y hoy quiero hablarte sobre estructuras. Hay estructuras que se van formando en nosotros fruto de la enseñanza que recibimos y de la experiencia que tenemos. En realidad quisiera que hoy tratemos de analizar juntos, y vos ahí desde donde estés medites, respecto a cómo las estructuras pueden limitarte o no limitarte en la vida cristiana. En toda mi vida yo he buscado vivir una vida cristiana genuina y eso me ha obligado a replantearme muchas cosas. Me he dado cuenta que la vida cristiana muchas veces se ve limitada por las estructuras con las cuales uno fue formado. Y eso es un problema que necesitamos encarar desde raíz. ¿Qué te permite y qué no te permite una estructura? Una estructura básicamente es lo que permite que aquello que ingresa a tu vida crezca o no crezca. Podemos decir que una estructura es el ambiente que nos permite hacer germinar lo que se deposita en nosotros, o que efectivamente eso no avance, no crezca, no se desarrolle. Jesús en la parábola del sembrador, una de los ejemplos que da acerca del sembrador que salió a sembrar es que el sembrador tiró semillas que cayeron sobre un camino que era de piedra. Y en realidad estas semillas empezaron a crecer con muchas ganas, pero como no tenían raíz, no pudieron seguir avanzando. Y en realidad ese es el ejemplo más claro de lo que pasa con alguien que tiene o las estructuras incorrectas o estructuras que faltan desarrollarse. Hay cosas que en Jesús no se pueden vivir. Hay cosas que en Jesús no se pueden experimentar, ¿no? Y se evidencian en una falta de libertad espiritual. Entonces, las estructuras incorrectas pueden provocar en nosotros un desconocimiento y una falta de experiencia de todo lo que hay en la vida cristiana, de la abundancia, de la riqueza, de lo profunda que es la vida cristiana. Mi experiencia personal con esto me lleva a hablar primeramente de mi familia. Siempre he visto a mis padres como unos grandes buscadores de algo superior, y eso me ha marcado profundamente. Ellos conocieron a Jesús en denominaciones que podemos decir estaban bastante cerradas al factor fundamental que nos lleva a cambiar en la vida cristiana, que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es básicamente el que nos lleva de gloria en gloria, o sea, a un cambio continuo. Es un transformador que cuando vos le das libertad para que se meta en tu vida, ten en cuenta que no te va a dejar tranquilo y siempre te va a empujar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, mis padres, que conocieron a Jesús en una denominaciones bastante cerradas, tuvieron ese deseo siempre de superación, porque al experimentar al Espíritu Santo se dieron cuenta que había muchas estructuras que estaban en su entorno que limitaban su capacidad de vivir todo lo que Jesús había ganado para ellos en la cruz, ¿no? Porque de esto se trata, vivir una vida cristiana genuina, de poder experimentar en nuestras vidas todo aquello que Jesús ganó en la cruz. Entonces, ellos, a lo largo de su vida, siempre fueron de menos a más, con este deseo que los llevaba a irrumpir en una búsqueda que muchas veces implicó romper lo que tenían para construir algo nuevo, porque lo que tenían no les permitía desarrollar plenamente lo que Dios les estaba dando. Entonces, muchos de nosotros, alguna formación, como yo las tuve con ellos, han tenido de la vida cristiana, quizás porque se formaron en un ambiente religioso, quizás tus padres fueron católicos o de alguna denominación evangélica, o quizás simplemente te contaron algún cuento sobre un tal Jesús que tenía barba, etcétera, y alguna noción de la vida cristiana hay en tu vida, pero se formó en tu vida como una estructura incorrecta, porque sabes lo que sabes
Y quizás lo que sabes no te permita experimentar todo lo nuevo que Dios quiere mostrarte. Una cosa fundamental para entender que yo tuve que vivir es que en este camino en donde mis padres iban rompiendo estructuras, guiados por el Espíritu Santo, ¿no?, de menos a más, yo tuve que tener mi propia experiencia con Dios. Muchas veces eso implicó romper estructuras de las cuales ellos mismos venían buscando luchar para romper y batallaban con eso y deseando siempre más, ¿no? Pero yo tuve que decir, Jesús, vos sos real, bueno, entonces yo quiero conocerte, no quiero conocer algo que me contaron. Muchos tienen esa idea de que uno, si nació en una familia cristiana, viste, todo es color de rosa, pero en realidad uno tiene que tener su propia experiencia con Dios. Y tu propia experiencia con Dios necesariamente te va a llevar a quebrar lo que sabes, porque lo que sabes quizás es el límite para lo que necesitas saber. Entonces, si tenés estructuras incorrectas, lo que vas a tener son resultados incorrectos. Una estructura es un ambiente en el cual una semilla puede crecer. Muchos agarran una semilla. Te voy a dar un ejemplo que lo experimenté yo. Trajimos un higo una vez, ¿no? Y el higo en esta zona, es difícil que se desarrolle. Es de un ambiente distinto, completamente distinto, no para un ambiente subtropical. Cuando lo plantamos acá, el resultado de ese higo fue un árbol atrofiado, muy pequeño, que dio frutos nulos, ninguno. Y lo mismo pasa en realidad con cualquier cosa que vos quieras experimentar de Jesús en las estructuras incorrectas. Si hay límites en tu vida, fruto de la formación que tuviste, te puedo asegurar que limitada va a ser tu experiencia con Dios. Y eso lo va a limitar a que sea algo genuino, algo que experimente todo lo que Dios es. A veces no me entra en la cabeza la amplitud de la dimensión de lo que es Dios, todo lo que implica. Y me ha llevado a pensar que el Dios, o sea, tiene tanto que ver con todo lo que somos. Es algo tan amplio, es algo tan grande. Y cuando Él viene a hacer un cambio, Él es un poco inconformista porque nos quiere totalmente adaptados a lo que Él es. En la Biblia hay algo muy claro, hablando de esto de estructuras, ¿no?, que el ser humano, al principio, y esto lo dice Génesis 1, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios, en otras palabras, es que en nosotros Dios depositó su gloria y su grandeza. Había algo increíble en nosotros. Y las malas decisiones que tomamos, en otras palabras, los famosos pecados, ¿no?, fueron deformando la imagen de Dios en nosotros. En otras palabras, nuestras decisiones formaron estructuras que limitaron nuestra capacidad de experimentar todo lo que somos en Dios y todo lo que Dios depositó en nuestras vidas. Y cuando uno conoce a Jesús, en realidad conoce a quien nos puede devolver la imagen original que tuvimos. Y esa imagen original, para ser formada, necesita de nuestra parte una determinación absoluta y completa en quebrar todas las estructuras mal formadas, todas las estructuras incorrectas, todas las estructuras que limitaban nuestra capacidad de experimentar a un Dios que todo lo puede, a un Dios que es sobrenatural, a un Dios que no tiene las limitaciones de la lógica con las que muchas veces nosotros nos enfrentamos, sino que nos desafía, ¿no? Nos desafía continuamente a creerle, a superar lo que somos en Él y siempre llevarnos a más, siempre llevarnos a más. Entonces, si nosotros no abordamos el problema de cambiar las estructuras que tenemos, viendo desde ya, ¿no?, la formación que tuvimos en nuestra familia, la formación que tuvimos quizás en la sociedad en la que formábamos parte, si nosotros no encaramos desde ahí, o sea, desde la raíz, el problema va a ser difícil que experimentemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por supuesto, va a ser imposible que tengamos una vida cristiana verdaderamente genuina. Contrapunto con David de Sena.
Hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que según mi opinión, mi óptica, nos ayuda a graficar bien todo lo que venimos hablando respecto a las estructuras. A mí me ha impactado mucho este encuentro entre un religioso con una formación por su sociedad, seguramente también por su familia y también por la enseñanza religiosa que había recibido quizás desde muy pequeño, que se encuentra con Jesús y parece no entender lo que está sucediendo, ¿no? Esta es la historia de Jesús y Nicodemo, una historia que nos grafica cómo muchas veces la religión nos limita y nos traba y no nos ayuda a ver cuál es la libertad a la cual el Señor quiere llevarnos. Esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo se acercó a Jesús de noche como movido por una curiosidad que le era más fuerte, pero hay un dato que no se nos puede pasar de vista y es el de noche, o sea, en un momento en el cual otros no iban a saber que le estaba hablando con este Jesús que era bastante disruptivo, que era bastante, podemos decir, revoltoso, porque sus enseñanzas siempre terminaban yendo en contra de la estructura religiosa establecida en esa época. Y evidentemente tenemos a un Nicodemo que tenía un círculo íntimo, la sociedad de la que formaba parte, la familia quizás, sus compañeros religiosos judíos que no debían enterarse de lo que él estaba haciendo. Pero había una curiosidad en él que era más fuerte. Y él tenía esta certeza. Este hombre hacía señales que otros no hacían. Este Jesús evidentemente tenía algo tan especial que lo distinguía del resto. Y él necesitaba entender qué había detrás de esto. Y le dice que nadie puede ver el reino de Dios si primero no nació de nuevo. En otras palabras, lo que le estaba queriendo decir Jesús es: vos necesitas un cambio tan grande que te lleve a empezar de cero. Lo que sabés está bueno, pero evidentemente no te está sirviendo para ver el reino de Dios. Y yo vine a traer el reino de Dios a la tierra, vine a establecerlo. El reino de Dios no es otra cosa que el dominio de Dios, ¿no? Es un ámbito en el cual Dios gobierna. Y por más religiosidad que Nicodemo podía tener encima, eso no le servía para ver a Dios, para contemplar la realidad de Dios, para hacer su voluntad, para caminar siguiendo sus pasos, su guía. Entonces, Nicodemo ni siquiera lograba concebir qué era esto de nacer de nuevo. Y Jesús le es un poco más específico cuando Nicodemo le pregunta: pero ¿cómo yo me voy a meter de vuelta al vientre de mi mamá y voy a volver a nacer? Entonces Jesús le dice que el nacimiento que él debía tener es un nacimiento de agua y del Espíritu. Para aquellos que conocen algo de la vida cristiana, van a saber que uno de los rasgos fundamentales en el cristianismo es el bautizarse en agua, ¿no? Algunos lo han conocido como un bautismo desde muy pequeños y otros en realidad se han bautizado a conciencia, pero es interesante entender qué hay detrás del bautismo. El bautismo es, en otras palabras, una señal de muerte, es un acto de muerte a lo que fuimos y básicamente a la naturaleza que tuvimos, una naturaleza que por lo general tendía a alejarnos de Dios, al pecado, etc. Y este nacer del agua es básicamente pasar por una muerte que nos lleve a resucitar a una nueva naturaleza, una naturaleza que nos permita vivir como a Dios le agrada. Este es el bautismo de agua, es el nacer del agua que necesitaba Nicodemo. Y en otras palabras es también destruir todas las estructuras que nos estuvieron impidiendo vivir como a Dios le agrada que vivamos. Pero el segundo bautismo es un bautismo interesante, el nacer del Espíritu. Porque cuando Jesús le dice nacer del Espíritu, lo que le estaba diciendo básicamente es: hay otra cosa a la cual tenés que morir. Y eso a lo cual debes morir es
morir a tu capacidad de vivir desde lo natural para comenzar a vivir desde lo sobrenatural. Algo muy disruptivo. ¿Por qué? Porque la lógica con la cual Nicodemo se movía, que es la lógica religiosa, no entra plenamente en un estilo de vida sobrenatural. No hace que lo lógico en nuestra vida sea lo sobrenatural. Entonces, Nicodemo necesitaba básicamente romper todo lo que había conocido hasta ese momento. Y esa es la necesidad que tenemos todos nosotros cuando conocemos a Jesús de verdad. Necesitamos tener una experiencia con Él que nos lleve a tomar decisiones drásticas respecto a las estructuras que cargamos. O sea, hay una necesidad en nosotros, primero, de entender cuál es nuestra condición. Nuestra condición, evidentemente, tiene muchos limitantes que necesitan caer por el suelo. Y si no comenzamos viéndolos, entendiendo cuáles son, y es difícil que después podamos tomar la determinación de romperlos. Entonces, el cambio comienza cuando yo logro verlos. El cambio comienza cuando yo los identifico. Y digo, mira, esto que se me pone en la mente evidentemente tiene que ver con algo que heredé. ¿A mis padres les sirvió? No les sirvió. Entonces, a mí tampoco me va a servir. Cuando empezamos a analizar y tomar nota, caso por caso, de cuáles son las limitantes que forman parte de la estructura incorrecta que no nos permitió desarrollar una vida cristiana genuina, podemos comenzar a trabajar para romperlos. ¿Y cómo yo voy a romperlos? Y cambiando hábitos que no me corresponden por hábitos nuevos, incorporando actitudes, tomando decisiones a las cuales me impulse el Espíritu Santo, que quizás cuestionen continuamente aquello que yo tenía establecido como correcto. Y cuando uno acepta a Jesús y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de uno, vas a empezar como por una voz, ¿no?, que sale de adentro tuyo y susurra a tus oídos, a querer hacer cosas que antes no querías hacer. Y al principio tu cuerpito quizás no te quiere obedecer, pero la voz que el Espíritu empiece a hablar desde adentro tuyo va a ser más fuerte. Y simplemente es cuestión de que comiences a obedecerla, ¿no? Muchas veces la vida espiritual y el alimento que le damos a nuestra vida espiritual va a ser fundamental para que nuevas estructuras puedan nacer. Me suelo juntar mucho con gente que está luchando adentro suyo con cosas porque necesita cambiar y se da cuenta que necesita cambiar. Y una de las grandes cuestiones acá es la mente. Quizás podríamos dedicarle unas cuantas horas a hablar de la mente y de las batallas en la mente, pero simplemente como una nota que no se nos puede pasar, hay una batalla que librar en nuestra cabeza, porque muchas veces las estructuras se manifiestan como pensamientos negativos que nos quieren impedir abordar lo nuevo. Pero si uno se determina a darle lugar a Dios para que nuevos pensamientos, las nuevas ideas, el nuevo estilo de vida que Él nos quiere llevar a vivir empiece a gobernar en nuestro corazón y en nuestra mente, te puedo asegurar que tarde o temprano todo aquello que te limitó y te tragó va a desaparecer. Entonces, atrevámonos a buscar forjar estructuras correctas para que las semillas que Dios está queriendo plantar en nuestras vidas den frutos y podamos tener una vida cristiana genuina. Contrapunto con David de Sena.